cordial saludo, licenciado y compañeros. En esta exposición número 60 y última de los seminarios nos corresponde a mi compañera y a mí hablarles sobre el síndrome respiratorio agudo, SARS. Introducción. El SARS es una enfermedad que afecta el aparato respiratorio, provocando un cuadro parecido a la gripe en sus etapas iniciales. Es una enfermedad de distribución mundial, pero presenta especial incidencia en algunas regiones del sudeste asiático. Es necesario definir antes conceptos clave como lo es la neumonía típica, que son aquellas neumonías causadas por bacterias poco comunes. El síndrome respiratorio agudo severo, o por sus siglas SARS, es una neumonía de forma grave, que puede causar una dificultad respiratoria y en algunos casos incluso la muerte. El SARS está relacionado con los coronavirus, de ahí su agente etiológico SARS-CoV. Esta enfermedad se conoció por primera vez en el año 2000 y el 12 de marzo de 2003 la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitió una alerta mundial debido a la incidencia grande que existía en los países del sudeste asiático. Esta enfermedad era muy contagiosa y también tenía una tasa de mortalidad del 10%. Es por eso que las organizaciones mundiales se unieron en conjunto para poder encontrar lo que era su agente etiológico y poder evitar su diseminación. Se hicieron muestras de sangre, el hisopado nasofaringeo, orofaringeo, en suero e incluso muestras de heces, para poder confirmar en aquellos pacientes cuyo cuadro clínico tenía las características típicas del SARS, ya que se considera que este SARS es transmitido a través de las gotitas respiratorias que expulsa a las personas infectadas, ya sea cuando tosen o cuando estornudan. Y así es bastante contagioso por esa razón. En la prevalencia de estos fue más en lo que fueron los adultos, entre los 30 hasta los 70 años, pero tuvo una especial incidencia en el personal médico, ya que el 50% de los casos provenía de estos, ya que estos estaban más expuestos al virus. Descripción del agente. El síndrome respiratorio agudo grave es causado por el llamado coronavirus del SARS-CoV. Los coronavirus son virus de ARN monocatenario de sentido positivo, envueltos que infectan a mamíferos y aves. Este virus pertenece a los coronavirus de la familia Coronaviridae, orden Nimboviridae, y que estos virus son esféricos, envueltos, pleomórficos y con un sistema helicoidal y tienen un diámetro de entre 60 a 180 nanómetros. Este SARS está muy relacionado con lo que son las infecciones de las vías respiratorias superiores. Se considera que su reservorio principal son los murciélagos, aunque también puede existir un reservorio intermediario, que es la civeta enmascarada del Himalaya. Detección y caracterización del agente etiológico. Al hablar siempre sobre lo que es el agente etiológico, que es el SARS-CoV de los coronavirus, también podemos mencionar sobre ciertos factores importantes, como lo es el aislamiento en cultivos celulares, la microscopía electrónica y también lo que es el análisis molecular. Ya hablando específicamente de lo que es el aislamiento en cultivos celulares, podemos decir que al cabo de 5 días de inoculadas las muestras en unas células de pero-stage, podemos observar un efecto conocido como el efecto citopático focal. Se denomina efecto citopático focal, es donde hay como cambios de la bioquímica, cambios moleculares, cambios morfológicos y de la variabilidad celular que pueden ser visibles en el microscopio y que estos son causados durante el ciclo de la replicación viral. También tenemos lo que es la microscopía electrónica. Aquí podemos ver que en cortes ultra finos podemos notar lo que son unas partículas redondeadas que van de entre 100 a 150 nanómetros y que tienen una envoltura que va desde lo que son 100 a 140 nanómetros. Podemos notar que estas partículas se encuentran brotando desde lo que es el citoplasma
hasta el interior del retículo endoplásmico rugoso. También se puede mencionar lo que es el análisis molecular. Como ya sabemos, la familia Coronaviridae es una familia de diversos virus que pueden causar infecciones respiratorias y entéricas, tanto en humanos como en animales. Teniendo en cuenta el análisis filogenético de estos, se sabía hace un momento que existían tres grupos de coronavirus. Grupo 1 y 2 estaban relacionados con los virus en los mamíferos y el grupo 3 estaba relacionado con lo que son los aviarios. Dentro de cada grupo, estos virus se clasifican en diferentes especies según el rango del hospedero, las relaciones antigénicas y las organizaciones genómicas. El genoma de los coronavirus también se divide en dos grupos. Hasta ese momento se pensaba que el SARS-CoV también iba incluido en lo que son estos tres grupos, pero haciendo investigaciones se descubrió que este SARS-CoV era el único miembro de un nuevo grupo filogenético, es decir, él comenzó a ocupar un cuarto grupo filogenético, ya que no correspondía a las características de los grupos mencionados anteriormente. Historia de la enfermedad. A comienzos de 2003, los primeros casos de pacientes afectados con una neumonía atípica severa y sin causa aparente fueron reportados en Hong Kong. En marzo de 2003, este síndrome fue designado como síndrome respiratorio agudo grave. En tan solo 4 semanas, la cooperación internacional de expertos de no menos de 10 países permitió identificar 2 virus en pacientes afectados por el SARS. El nuevo coronavirus, Filia coronaviridae, y en algunos pacientes un metaneumovirus, el Filia paramoxisoviridae. Mencionar que la historia de esta enfermedad comenzó en 2002 cuando un agente de negocios murió de una enfermedad misteriosa respiratoria. Posteriormente a esto, casos similares surgieron en la provincia de Guangdong, China, que cuenta con 75 millones de habitantes. Lastimosamente, no se tomó mucho en cuenta y no se realizó ninguna investigación científica. Y no fue hasta ya 2003 cuando los médicos de Hong Kong divulgaron a la comunidad científica el hecho de que existía un síndrome respiratorio febril agudo que afectaba de tipo epidémico a lo que es Hong Kong y que tenía una gran incidencia en ese lugar. Un doctor que se encontraba en el 9º piso de un hotel en Hong Kong contrajo esta enfermedad y los 12 huéspedes que se encontraban en ese mismo piso se enfermaron varios días después. Estos individuos sirvieron como los casos índices al viajar a Singapur, Canadá y Vietnam. En febrero de 2003 ya Vietnam contaba con los primeros casos de lo que es el SARS y luego se propagó a lo que es Europa y América del Norte. Es por eso que el 12 de marzo de 2003 la OMS emitió una alerta mundial y bautizó a esta enfermedad como el síndrome respiratorio agudo severo o por sus siglas SARS. Y no menos de 2 semanas después, científicos descubrieron cuál era su agente etiológico y cómo funcionaba su vía de transmisión. Vietnam, por su parte, había emitido unas series de controles sanitarios y una cuarentena obligatoria para poder controlar la enfermedad. Y por esto se convirtió en el primer país en controlar esta enfermedad, seguido de los otros países que a medida que iba pasando el tiempo pudieron controlar la enfermedad y el número de casos cada vez fue disminuyendo. Descripción de la enfermedad. El síndrome respiratorio agudo, conocido por las siglas, el nombre en inglés, SARS, es una enfermedad respiratoria contagiosa y a veces puede ser mortal. Este se va a manifestar al inicio con un malestar, mialgia, un dolor, fiebre, que van seguidos rápidamente de síntomas respiratorios, tos, disnea, y puede presentarse en algunos pacientes lo que es la diarrea. Esta enfermedad se va a caracterizar por una fiebre alta, la tos seca, una disnea y frecuentemente infiltrados pulmonares.
en etapas tempranas de la enfermedad es que nosotros podemos presentar o ver un infiltrado reticular intersticial, que básicamente esto es cuando los tejidos pulmonares se encuentran inflamados y posteriormente son dañados. Los grupos de riesgos para esta enfermedad constituyen lo que es el núcleo familiar y también los médicos, paramédicos, enfermeras, ya que estos tienen un contacto directo con los pacientes infectados. Epidemiología. Las infecciones por coronavirus ocurren en todo el mundo. Entre 2002 y 2003 se produjo un brote extraordinario. Al parecer, el brote comenzó en el sur de China y produjo alrededor de 8.096 casos identificados en 28 países de Asia. La enfermedad se diseminó internacionalmente a Europa, Norteamérica, en una incidencia en el 90% de los casos en China y Hong Kong. Como aquí lo menciona, el 90% de los casos surgieron en China y Hong Kong. Esto se debe a que se considera que su reservorio natural fue el murciélago de Herradura. Y se cree que el brote se inició por el contacto que tienen las personas con animales semidomésticos que sirven como huéspedes intermediarios de esa enfermedad, como lo es la civeta del Himalaya. Ahora les hablaré un poco sobre la transmisión. El SARS-CoV se transmite de persona a persona a través de contacto directo o indirecto con secreciones respiratorias, material fecal u otros fluidos corporales y por vía respiratoria al diseminarse por microgotas de flujo. Las microgotas de flujo son pequeñas gotas de secreciones, principalmente de saliva y moco, que se expulsan de forma inadvertida, ya sea en la boca o en la nariz al hablar, incluso en voz baja, o también al toser, estornudar o expirar. Se considera que la principal vía de transmisión es la vía aérea, y es que se ha encontrado más de 100 millones de copias del ARN viral en el esputo de los pacientes en la fase aguda. Se conoce que este virus puede sobrevivir hasta 3 horas en el ambiente exterior y también es muy contagioso y puede tener hasta un 50% de fase de ataque. Es por eso que se considera que la vía de diseminación más rápida es por medio de las gotitas o secreciones respiratorias de las personas, que pueden infectar a personas cercanas a estas o también caer en sitios donde puede haber un lugar de propagación. También mencionar que si bien esta es la vía más común, existen otras, como puede ser por medio de las manos o también por objetos en los cuales les ha llegado esas gotitas de secreciones y ya sea por falta de lavado de manos o una falta de limpieza, no han sido eliminadas. Y con respecto al grupo de mayor riesgo, en este caso vendrían siendo los pacientes, el núcleo familiar, personas que están al cuidado de los enfermos por SARS. Y en ello van también los médicos, las enfermeras, los paramédicos, que son los que están más expuestos a este virus y por ende tienen más peligro de contraer la enfermedad. Esta imagen es bastante interesante porque nos muestra cómo es la transmisión de una manera más creativa. Aquí podemos ver a la persona infectada y cómo ésta, ya sea al estornudar o al hablar, libera estas gotitas que bien se pueden ir diseminando en el aire y convertirse en núcleos de gotitas y llegar a una persona sana. Puede haber un contacto directo de estas gotas hacia la persona, o ya sea también por las manos, o un contacto indirecto si estas gotitas llegan a las superficies que luego las personas tocan, no se lavan las manos y pues ya la persona se infecta. También los baños pueden ser una vía de transmisión y llegar hacia la persona. Y por ello es la gran importancia de lavarse las manos y también de tener una limpieza adecuada para poder evitar que no exista
una transmisión de este virus. El reservorio. De reservorio tenemos dos. El primero es la civeta enmascarada del Himalaya o civeta de las palmeras. El nombre científico Paguma larvata. Se considera que la civeta es la fuente principal de transmisión del coronavirus de los animales a los seres humanos. Por eso se considera como un huésped intermediario. Y también tenemos el murciélago de herradura, que el nombre científico es Rhinolopus hippocidero, que pues se considera que es el reservorio natural de lo que es el SARS-CoV, aunque se han encontrado algunas mutaciones genéticas o variaciones genéticas. Estos dos son bastante comunes en China, donde se comenzó el brote epidémico. Y acá tenemos lo que es el periodo de incubación, que en el caso de SARS-CoV va de alrededor de 2 a 10 días y tiene una media de 5 a 6 días. Con el periodo de transmisión, que es el tiempo en que una persona puede transmitir este virus, es desconocido hasta el momento, pero se considera que no va a pasar de 21 días. Y esa sería toda mi participación. A continuación, seguirá mi compañera con el tema. Continuando con el desarrollo del tema, les hablaré ahora con lo que es la susceptibilidad. Hay recientes estudios en donde hay distintos holotipos que estos holotipos han sido asociados en un riesgo elevado de padecer lo que es la enfermedad SARS. Como lo dijo mi compañera anteriormente, SARS quiere decir un síndrome coronario agudo. Entonces los individuos homocigotos para la L-SIN van a inhibir o a la vez tienen un menor riesgo de padecer esta infección que se llama SARS-CoV. Y los polimorfismos del gen AC2 no se van a asociar con la susceptibilidad al SARS. Ahora bien, tenemos lo que son las patogénesis. Dice que el SARS-CoV fue aislado en muestra de pulmón, en el intestino, en el hígado, en los riñones, en el cerebro, las glándulas sudoríparas, paratoideas, pituitarias y el páncreas. Esto fue porque el SARS-CoV es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir una enfermedad sistémica? Quiere decir que es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo con una diseminación extrapulmonar. Y a la vez, esto quiere decir de que el virus va a estar en las secreciones, va a estar en las heces, en las orinas. Y también hay algo muy curioso o hay un dato muy importante de que esta enfermedad no va a infectar a los macrófagos ni a las células dendricas y solo las puede infectar logrando una diseminación en todo el organismo y más aún con este nuevo coronavirus, ¿verdad? Que tiene una menor actividad fagocítica de los macrófagos y a la vez estimulan las células T. Que son activas y a la vez liberan lo que son las citoquinas proinflamatorias. Eh, Ahora tenemos lo que es la respuesta inmune. Como se mencionó anteriormente, que el SARS-CoV no es capaz de infectar a los macrófagos ni tampoco a las células dendricas productivas en una forma significativa. Solo se une a ella logrando una diseminación por todo el organismo y también más aún con este nuevo coronavirus, ¿verdad? Que yo lo había mencionado anteriormente, que va a disminuir la actividad fagocítica de los macrófagos y también va a incrementar una habilidad de estimular a las células T. A pesar de su existencia, podemos decir que las posiciones encontradas se establecen de que el SARS activa la liberación de citoquinas proinflamatorias. Bien, se dice que la unión de las proteínas glicosiladas del SARS-CoV a las colectinas
como las proteínas A y D del surfactante pulmonar y también las lectinas de unión amanosas están presentes en el suero. Están presentes en el suero y son protectoras. Son protectoras contra desarrollo de infección y también podemos decir de que este virus está presente en mecanismos adicionales, que estos mecanismos invaden a la respuesta inmune innata, como por ejemplo van a inhibir el sistema de defensa de los interferones tipo 1. Ahora tenemos también la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa se dice que la infección SARS-CoV, el sistema inmune genera anticuerpos neutralizantes, que estos anticuerpos están dirigidos a dos proteínas, que estas proteínas son muy virales, perdón, y a la vez son muy unigénicas, que son la N y las proteínas N y las proteínas S. Estas proteínas, especialmente la región donde se han reportado, se dice que son estructurales y van a poseer epilopes, que estos epilopes inducen a una respuesta citotóxicas específicas y a la vez estas proteínas son muy protectoras. En el suero del paciente, podemos decir que los que tienen aquella enfermedad del SARS-CoV se han detectado anticuerpos contra las proteínas accesorias, especialmente, ¿verdad? Y también contra aquellas proteínas 3A, que son las que más abundan o son las que más hay y tienen una inmunogenéticas entre ellas. Pero hasta el momento no se ha podido detectar que los anticuerpos anti-3A sean capaces de inhibir a la infección viral. Entonces, las presentaciones de las proteínas que están en el sistema inmunitario durante la infección del SARS va surgiendo y a la vez va estimulando una respuesta inmune protectora, en aquellos pacientes que están infectados. El sistema de defensa de las células T se encuentra desplesionado en poblaciones CD4 y también en poblaciones CD8, pero se desconoce su mecanismo molecular, aunque se dice de que hay una inducción de apoptosis de los linfocitos, que estos linfocitos son infectados y a la vez están mediados en una sobreexpresión de las proteínas accesorias 7A. Luego tenemos lo que es el cuadro clínico. En el cuadro clínico son más que todo los síntomas. Podemos decir de que la enfermedad va a comenzar con una fase inicial que dura de 3 a 7 días, con una fiebre mayor de 38 grados, pero en ese periodo van a haber síntomas respiratorios leves, también van a haber síntomas como tos, diarrea, dolor de cabeza, una cefalea profunda y también va a haber, la persona le puede dar una dificultad para respirar, se le puede bajar su oxígeno y le puede dar una hipoxemia severa. Es cuando ahí en ese momento ya la persona ya no puede por sí sola y ya es cuando requiere de respiración mecánica. En el diagnóstico de laboratorio se dicen de que las pruebas diagnósticas son reacción en cadena de la polimerasa RCP, la ELISA, análisis inmunofluorescentes. Por medio de estas pruebas diagnósticas se aisló lo que fue el agente y se detectó su genoma en muestras de un hisopado nasofaríngeo. Si nosotros podemos recordar cuando estuvimos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Que a la mayoría de nosotros nos hicieron esa prueba para ver cuántas personas eran positivas al COVID-19 y cuántas personas eran asintomáticas y así poder dar su botiquín de medicamentos.
También otras pruebas, perdón, fueron pruebas de orina, pruebas de heces, incluso autopsia. Por medio de estas pruebas se pudo detectar de que el virus atacaba en los pulmones. Y también la detección de la IgS específica como la IgM, la IgE y también la IgA contra otras proteínas que fueron en prueba de inmunofluorescentes y también en la prueba de ELISA. Y los anticuerpos contra la enfermedad SARS van a producir o producen, mejor dicho, IgM, IgE, que estas aparecen prácticamente en la semana de los síntomas. Bueno, en el tratamiento se clasifica en cuatro grupos, que el primero es antibióticos de amplio espectro, que ahí se encuentra la levofloxacina, la cetriazona y la que más se utilizó en nuestro medio hospitalario fue la acitromicina, que fue el medicamento que más se utilizó para esta pandemia del COVID, aparte de los botiquín, ¿verdad? El otro grupo fueron los antivirales, que estaba la ribavirina, que es el fármaco de elección porque era el fármaco que tiene un amplio espectro antibacterial sobre ciertos virus a RNA y otros coronavirus. También tenemos el grupo de tratamiento de una insuficiencia respiratoria. Esos tratamientos se le daban a los pacientes para que ellos pudieran mejorar su oxigenación. Y por último teníamos el grupo de los glucocorticoides, que estos eran, por decirlo así, ya para casos especiales, ya para casos graves que se les daba a aquellas personas de que les daba una hipoxia severa. Las complicaciones, la enfermedad SARS-CoV, también la enfermedad del COVID-19, y hubo un aumento de una atrofia del vaso, también necrosis de los ganglios linfáticos iliares, una hemorragia focal en el riñón, una hepatomegalia con infiltración celular inflamatoria, una edema y dispersión de las neuronas cerebrales. Esto fue todo lo que causó el SARS-CoV y también el COVID-19 en las personas. Tenemos también lo que fue el pronóstico. La tasa de mortalidad alrededor del 2%. Esto significa que de cada 100 personas, ahí podemos contar las personas de que daban positivo al COVID-19 y a la vez aquellas personas de que eran asintomáticas. De cada 100 personas se dice que morían 2 personas cada día. En prevención y control, los pacientes con sospecha SARS deben permanecer en un cuarto con puertas cerradas. Y si nosotros nos recordamos cuando estuvimos en pandemia del COVID-19, aquellas personas de que daban positiva a la prueba o aquellas personas de que les daba COVID, que eran asintomáticos, pero ellos sabían, se aislaban de su familia en un cuarto especial solo para ellos, no salían durante una semana o dos. Estas personas si salían con mascarilla, no tenían contacto de persona a persona porque al hablar en las cutículas por ahí se podía meter el virus, ya sea por la boca o por la nariz cuando uno tenía interacción con otra persona. También el uso adecuado de lavado de manos. Cada vez de que una persona tocaba dinero o comida o incluso cualquier otro objeto, se tenía que lavar bien las manos o se tienen que lavar bien las manos, mejor dicho. Y por último era tirar la basura, como por ejemplo las mascarillas que utilizamos, tirarlas a la basura. Y bien, en conclusión, podemos decir que la epidemia SARS va a constituye un proceso emergente bastante relevado por características clínicas y también características epidemiológicas. También tiene una alta tasa de casos de gran mortalidad. Como también podemos ver que en la actualidad aún sigue muriéndose gente
que ha sido infectada por el COVID-19. Pero esta enfermedad del SARS-CoV afectó mucho, más que todo en países asiáticos, los cuales fueron más afectados por este virus del síndrome respiratorio agudo severo, que se conoce como el SARS, ya que es una enfermedad pulmonar atípica, infecciosa, de tipo del coronavirus. Y es muy importante, nosotros como estudiantes debemos de conocer sobre esta enfermedad, ya que su proceso de expansión es muy contagioso y a la vez es muy rápido. El conocimiento también de su agente biológico, sus signos, los síntomas de que le puede dar una persona de esta, que puede afectar a una persona de esta enfermedad, y también sus mecanismos de transmisión, como lo mencionábamos anteriormente, y cómo se transmitía esta enfermedad, ya que es fundamental y nos sirve para poder prevenir y así el virus no se siga propagando a nivel mundial, ya que el SARS es una enfermedad muy infecciosa que tiene alta mortalidad y su estado puede llegar a ser bastante complicado, incluso puede provocar hasta la muerte. Y el tratamiento es complejo para todos aquellos pacientes de gravedad. Y bueno, esto ha sido toda mi participación. Gracias por su atención prestada. Normalmente, la infección por coronavirus causa un resfriado común. El sistema inmune de la gran mayoría de personas es capaz de soportar la infección. Sin embargo, al momento de grabar este video, existían 87.470 casos confirmados y un total de 2.990 muertes reportadas. Esto indica una mortalidad actual del 3.4%. Pero, ¿por qué es mortal el coronavirus? Estos son nuestros pulmones. Cuando respiramos, el aire pasa primero por nuestra tráquea. De la tráquea pasa a los bronquios, de los bronquios a los bronquiolos y finalmente termina en unos sacos llamados alvéolos. Los alvéolos son los encargados de enviar el oxígeno que respiramos a nuestra sangre. Durante la segunda semana de infección, se aumenta dramáticamente la cantidad de copias del virus. Este causa una inflamación generalizada en los alvéolos y el espacio en donde ocurría el intercambio de oxígeno con nuestra sangre se llena de fluido inflamatorio. Este fluido actúa como una barrera entre el alvéolo y la sangre, haciendo que no se pueda oxigenar correctamente. Además, los alvéolos empiezan a llenar de moco. Esto hace que sea todavía más difícil el intercambio de oxígeno. Todo esto puede causar una complicación llamada síndrome respiratorio agudo severo. Cuando un insecto nos pica la mano, esta se inflama, pero con el tiempo, la inflamación termina pasándose. Lo mismo ocurre con la inflamación que causa en nuestros pulmones el coronavirus. Sin embargo, los pacientes con síndrome respiratorio agudo severo se van fatigando y cada vez se les hace más difícil respirar. Es por esto que mientras pasa la inflamación, necesitan soporte ventilatorio y tratamiento farmacológico. Se utiliza un ventilador artificial para mantener los alvéolos abiertos y facilitar el intercambio de oxígeno. Este ventilador respira por el paciente mientras supera la infección por el virus. Y aunque la mayoría de pacientes no llegan al síndrome respiratorio agudo severo, desafortunadamente algunos de los que sí lo hacen no alcanzan a sobrevivir. Es por esto que es muy importante seguir las recomendaciones de prevención. Número 1. Las máscaras quirúrgicas normales no van a protegerte contra esta infección, ya que su propósito es evitar el contacto directo de fluidos con tu nariz o boca, pero estas no filtran el aire. Estas máscaras ayudan si ya estás enfermo, para no contagiar a los demás. Número 2. Las máscaras que utilizan los médicos para atender pacientes con enfermedades respiratorias son máscaras que filtran partículas. Puedes utilizar estas máscaras si vas a estar en contacto con alguien que tenga esta infección, para intentar prevenir el contagio. En la descripción de este video encontrarás enlaces en donde encontrarás ejemplos de estas máscaras y podrás adquirirlas. Número 3. Debes estar pendiente de tu temperatura corporal.
Si tienes algún síntoma como tos, nariz mocosa, dificultad para respirar, malestar o fiebre, debes consultar con tu médico. Uno de los síntomas que indica mayor gravedad de infección es la fiebre. Encuentra este curso completo en www.tubi.digital. Aquí encontrarás resúmenes para cada video, artículos recomendados y autoevaluaciones que puedes hacer para ver que también conoces esta enfermedad. Encuentra también expertos en este tema a los que puedes escribirle directamente para que respondan tus preguntas sobre esta enfermedad. Suscríbete para más contenido como este y síguenos en todas nuestras redes sociales. En TikTok encontrarás versiones cortas de nuestros videos. En Instagram y en Facebook encuentra contenido recomendado de Tubi y expertos Tubi. Te esperamos. Un saludo.